La novela, un relato plural de cientos de vides cruzades pol destín, compón un fresco social, cultural y político de Xixón y de Asturias dende 1929 hasta 1945. Voy a hacerlo un poco más rápido que el resumen de la IA que me hice el otro día la IA. Empieza la novela en 1929 con una comida aquí en el Muro entre Franco, entre el Primo Rivera, el dictador, y el ministro Calvo Sotelo de Facienda, y Melquiades Álvarez cerca de ellos, donde da consejos francos sobre la economía a Calvo Sotelo. Calvo Sotelo llevaba bastante mal, aquí es, en fin, falta de sentido, ¿no? Y termina en 1945 con la vuelta de uno de los protagonistas principales en antes de la primera amnistía para los que no tuviesen delitos de sangre, para entendernos. Bueno, por medio evidentemente pasa todo, ¿no? La caída de la monarquía, el comienzo de la república, la guerra civil, antes de eso el 34, etcétera, etcétera. Incluso hay una parte después de la dictadura con el maquis cerca del Pirineo, con algunos de los protagonistas de aquí de Asturias, ¿no? La novela estructura yo creo en episodios breves, muy cinematográficos, por decirlo así, ¿no? Donde señalas en cada uno de los momentos el día, incluso la hora, pero artículas en bloques. Artículas en un primer bloque, antes de la proclamación de la República, después en otro bloque, por ejemplo, muy importante, y el 34, otro bloque y en la Guerra Civil, otro bloque y en la posguerra. En grandes bloques, pero a su vez dentro de ellos van divididos en episodios temporales sucesivos, con una alternancia muy grande de personajes. Hay 302 personajes, después tengo que decir de qué sobre ello, hay 302 personajes, todos son históricos, o casi todos son históricos, ¿no? Es decir, que aparece Gazaña, aparece Franco, por ejemplo, el Calvo Sotelo, pero los demás personajes, los que parecen que no tienen nombre, son personajes históricos y cuéntase lo que os pasó de verdad durante todo ese tiempo, ¿no? Digamos que los personajes de la historia, con mayúsculas, o sea, Azaña, Franco, pues son los personajes menores, ¿no? Un poco de telón de fondo, y la historia fundamental ya de un montón de personajes, de mujeres y de paisanos, de burgueses, por decir así, de afiliados a los sindicatos, de profesionales de la enseñanza, por ejemplo, de moces que despachen en las pescaderías o en el mercado del sur. Bueno, todo eso, digamos, lo que es el proletariado, la burguesía, los profesionales, un fresco de todo eso. Lo que os pasa, que repito, casi todo de esos 302 personajes son personajes reales, aunque algunos no tienen el nombre algunas veces por razones de discreción y otras porque, en fin, existe la historia, pero el nombre ya inventado, ¿no? Aunque como estoy viendo ahora por las reacciones, y como sabía, ¿no? Después de la guerra hubo un silencio absoluto en todas las familias, sin embargo llegaban cosas, ¿no? Bueno, esta novela es, digamos, el final de la mi historia, no es que vaya a morrer. Ahí acumúlese muchos conocimientos, sobre todo los cotidianos, ¿no? La gente que va a apuntar en la República, donde sigue habiendo mucho paro, aunque se faga lo de la escalerona para quitar paro y tal, y tienen que ir a apuntar. Esas son cosas que me contaron a mí. Y luego, evidentemente, vienen 2 años largos previos a la escritura, que son otros 2, de completar eso con documentos históricos, muchos de los cuales fago yo aparecer pela primera vegada, y tanto y así que alguna familia que está ahí retratada dime, yo no sabía nada
de mi OPA, nunca supe nada hasta que tú lo contaste.